Arritmia sinusal respiratoria. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce la arritmia sinusal respiratoria? Presión negativa. ¿Cómo se le llama el reflejo? El de Lind-Auerbach. No. Arritmia sinusal respiratoria. Bainbridge. Bainbridge. ¿Cómo se escribe? Brain. Brain. Brain como cerebro. Bridge. Brain. B-R-A-I-N y bridge como puente. ¿Con V dijiste? Con B, pero Ah, ok. Cerebro puente. Bainbridge. Entonces, ¿y por qué está dado este fenómeno, este reflejo? Aumento y disminución de la presión en la auricular. Ajá. Por inhibición del sistema, ¿qué? Retorno a ver. Simpático, ¿no? Aumento del sistema simpático o inhibición del parasimpático. ¿Cuál de las dos es? Ah, eso. Inhibición. Aumento y incrementa la estimulación cardíaca del sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago. Está normalmente controlado. O sea, aumenta el parasimpático. Ay, ay, ay. No se lo va a comer. Qué rabioso eres. Está percibiendo el sol. Ya van en el 98. Doctor, entonces, aumenta el parasimpático. Pues si aumenta el parasimpático debería de bajar la frecuencia, ¿no? Sí, el simpático para. Entonces, aumenta el simpático. O es inhibición del parasimpático o estimulación del simpático. ¿Cuál de las dos? En la expiración, las neuronas del núcleo activo están activadas y la frecuencia cardíaca es baja. Por el contrario, en la inspiración desencadena señales inhibidoras del núcleo accumbens y por ello el nervio vago permanece sin estimular. Ah, pues es una inhibición, ¿no? Del vago. Inhibición del vago. Gracias. Ustedes toman el pulso radial y hacen una inspiración profunda, verán cómo aumenta el pulso ligeramente. Sacan el aire y baja la frecuencia cardíaca, baja el pulso. Eso es lo que pasa allí. La arritmia Es una sinusal arritmia respiratoria. Es una arritmia sinusal respiratoria y es propia de la edad joven. Los jóvenes tienen eso, los niños. Y gracias a esa arritmia sinusal respiratoria, los pediatras mandan al cardiólogo al niño por una arritmia. Y entonces uno, para poder cobrar, tú le dices a la mamá muy seriamente, le tomas el electro, lo revisas así con toda la cara de seriedad, ¿verdad? Y de preocupación. Señora, efectivamente su hijo tiene una arritmia, pero una arritmia fisiológica normal, propia de su edad, para que esté tranquila. Ay, doctor, muchas gracias. ¿Cuánto le debo, doctor? Más 1200. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se llama esa Arritmia sinusal respiratoria. ¿Y se va a quitar sola entonces? Es normal, es un reflejo normal. Ok. Conforme envejeces, ese reflejo es menor. Ok. Gracias. Y de nada. No, nada. Oiga, doc, y si el paciente, por ejemplo, está muy ansioso o está con sus respiraciones modificadas cuando le tomas el electro, igual lo vamos a ver así. Sí puede ser. O más Sin bien, importar la edad, pues, una o sea. crisis de ansiedad, un paciente con una crisis de ansiedad puede tener una taquicardia sinusal. Y también es común que lleguen a la área de urgencias gente que dice, es que siento que se me subió la presión y siento no sé qué. Entonces, la taquicardia sinusal es 110, 120 latidos por minuto. Y no tiene nada. También hay unas que se llaman crisis conversivas. ¿Conocen las crisis conversivas? Las crisis conversivas se llaman hay una histérica, así se les decía antes. Es una histérica, una histeria. ¿Por qué? Se decía histeria de la matriz. Entonces, por como la histerectomía, la histérica. Entonces, usualmente las características son mujeres jóvenes de un estrato sociocultural
natural muy bajo, por ejemplo, llegó su esposo borracho o Perdió la médica. o lo que sea, y entonces la pelean a la mujer se pone toda ansiosa, empieza a hiperventilar, al hiperventilar hace alcalosis respiratoria, cae el calcio ionizado a nivel sanguíneo, empiezan a sentir parestesias, entumecimientos de la boca, la cara, empiezan a tetanizarse, se empiezan a torcer de las manos y luego después hacen como un estado alterado de conciencia y luego se caen al suelo. Y luego van a la clínica de Jesús a las 2, 3 de la Haz un mañana servicio. a sacarte un susto, tú de guardia tranquilo ahí acostadito, y luego llegan tumbando la puerta. Así voy a llegar yo. Y luego le timbran. Y luego ya viene la enfermera a la carrera, abre la puerta y llevan a la mujer casi arrastrando. Y ya la acuestan en la mesa de exploración. Ya llegas tú todo nervioso también, pues a ver si es un paro, si hay que intubarla, qué hay que hacerle. Estaba bien, pero discutió con su esposo y se empezó a sentir mal y empezó a sentir que le faltaba el aire. Entonces ya está. Ya toman la presión, la traen en la presión, le tomas la traen en el electro, se toma la saturación, está normal la saturación. Dices, es una crisis conversiva. Luego levantas el brazo, se lo sueltas y no se golpea la cara. ¿Saben cómo? Si levantas el brazo y estás desmayado, pues te golpeas la nariz o lo que sea. Se queda ahora sí. Entonces, le haces estímulo doloroso. O sea, no está malita de veras. Y entonces allí pues le das, lo normal es ponerle benzodiazepinas. Ya con la benzodiazepina se relaja, se afloja, empieza a abrir los ojos, y luego ya te explica lo que pasó, y luego se suelta llorando. Y pues estás haciéndola de psicólogo, ¿verdad? Sin tener las competencias para poder manejar este tipo de situación. Y lo que se hacía antes era algo muy cruento con este tipo de personas. ¿Qué es? Bueno. En vez de ponerle diazepam, no, les ponías una gringa. Pero póngale una gringa. Una quesadilla con carne. Una gringa. No, era una inyección de agua bidestilada intramuscular que arde mucho. Y con una gringa o 2 gringas normalmente salían de esa situación. O sea que la señora, después de venir toda atemorizada, ansiosa, gritada por la pareja, con la crisis, Luego todavía la torturabas en el hospital. y luego todavía las sobrevictimizaban por haber tenido ese cuadro, Claro. Así Terrible. es. Así es la vida. y todavía siguen con ese nombre de PH. Así se dice. Una PH. Ese es el nombre despectivo, es el nombre despectivo. Wow. ¿Y por qué PH? Pues ya les dije por qué. Sí, ya no lo repitan. Pero ya ahora es, o sea, el nombre, o sea, normal que debe ser es crisis conversiva. A ver qué dice crisis conversiva, qué encuentran como tal. Es un grupo de síntomas asociados a trastornos mentales que no tienen una causa física demostrable. Exactamente. Así es. Es como el que somatiza, que es, o sea, el que somatiza claramente siente el dolor, le duele, algo le duele, y está convencido que le duele, pero tú no encuentras nada orgánico que justifique ese dolor. ¿Verdad? Y de esos hay muchos jovencitos que me llegan a mí a la consulta, que somatizan, pero es gente que tiene pues, trastornos psiquiátricos, no sé, ansiedad, depresión, o ansiedad y depresión, o algo. Tú en la casa de ser psiquiatra, ¿no? ¿Sí vas a hacer? Sí, hecho está. ¿Y a cuántos pacientes cura el psiquiatra? ¿Usted? Ah, Esa es la pausa. La que dice
Viendo hemos. Periodo de acoplamiento, ¿cómo Intervalo puede de ser? tiempo que existe entre el extrasístole y latido precedente del ritmo de base. Fijo o variable. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos tener el periodo de acoplamiento? Los que ya rotaron conmigo se deben de acordar cuando revisábamos Holters. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Es el tiempo que hay entre el último latido normal y la aparición del extrasístole. Este es el periodo de acoplamiento. Ok. ¿Sí? Entonces, en un Holter, tú vas a ver si este periodo de acoplamiento siempre es fijo o casi fijo, o si variable. o es variable, se hace para acá o se hace para acá. Sí, lo veíamos en los cortos. Sí, ok. ¿Sí? Entonces, aquí está el periodo de acoplamiento que podemos ver. ¿Por qué Cuando está más larguito es Cuando está más larguito es ¿Y por qué volteas a ver a la ley? No, esa es la pausa compensadora. Ah, perdón. Ya. ¿Qué pasó, Jessy? No nos exhibas. Entonces, ¿por qué es importante? Cuando el periodo de acoplamiento es fijo o casi fijo, el mecanismo de producción de la extrasístole es por reentrada. ¿Sí? Fijo, casi fijo es por reentrada. Y cuando es variable es por foco ectópico. ¿Sí? Sí. ¿Suena lógico? Sí. A ver, fijo, casi fijo es por reentrada. Y cuando es variable es por poco. Sí, fijo, casi fijo, pues porque siempre es lo mismo. Es un bucle. Una reentrada. ¿Verdad? Y cuando es variable, Pues no sabes cuándo va a disparar. tal cual. ¿Sí? Doctor, ¿y cómo identificas una extrasístole fija de una parasístole? Porque la parasístole no se modifica el ritmo de base, no hay pausa compensadora. Que están en pasado. Y aquí sí va a haber pausa. Y aquí hay pausa compensadora. Ok. Ah, ok, ya. ¿Sí? ¿Y qué es la pausa compensadora? Esta puede ser completa o incompleta. Eso hace en recuperarse, a volver a latir normal el corazón. Aunque la siguiente P sea de un poco, por ejemplo, o sea el de base. De aquí a aquí debe de ser al menos un múltiplo de 2, lo que es la frecuencia cardíaca basal del paciente. O sea que si no se Al menos 160. ¿Sí se entendió? No, sí. Entonces, un múltiplo al menos de 2, donde está el extrasístole entre el 2, un latido normal y el útero latido normal. ¿Sí? Eso es de ¿cuánto? Pausa compensadora completa. Ah, ya, sí, eso es lo que cuando se ve más larguito es completo, cuando está más cortito es completo. Así es. ¿Por qué es importante ver esto? Porque las extrasístoles con pausa compensadora completa casi siempre son extrasístoles ventriculares y cuando es incompleta son extrasístoles supraventriculares. Ah, ok. Pues sí tiene sentido disparar más rápido. Hay excepciones A ver, otra vez. a esta La regla. completa normalmente son, extrasístoles ventriculares y la otra. ¿Qué? Supraventriculares. Ah, perdón, yo. ¿Sí? Va. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? Ujú. ¿No queda duda? ¿Seguras? ¿Seguros? pero en el electro. Muy bien. ¿Qué más es importante? El tipo de pausa no se puede definir cuando el ritmo de base es irregular. Pues no, en una FA no puedes definir si la pausa es completa o incompleta. ¿Sí? Las extrasístoles ventriculares van seguidas por una pausa compensadora completa. Sí, que es lo que acabamos de decir. Aunque hay excepciones y puede haber pausa compensadora incompleta. La pausa compensadora puede ser completa en extrasístoles auriculares, que será también una excepción porque normalmente es incompleta si esta no despolariza el nodo sinusal. Cuando existe ritmo de base de la unión, la pausa de la extrasístole generalmente es incompleta. ¿Sí? Ritmo de la unión, o sea, no, del nodo AB.
Luego hay otras que se llaman extrasístoles interpoladas. Las extrasístoles interpoladas son auténticos impulsos extra al ritmo de base del paciente, en el cual el PR post-extrasistólico suele ser más largo. Fíjense bien, suele ser más largo, pero también puede ser normal. Esto es porque se encuentra el nodo AB en periodo refractario relativo y conduce de forma lenta. Este alargamiento del PR hace que el RR del ciclo que contiene la extrasístole sea un poco más largo, ¿le digo a alguien? Que el ciclo básico y que el RR siguiente sea más corto. ¿Digo? ¿De qué? Nadie, no. ¿Doctora? ¿No, doctora? No, no, todo bien. Fíjense aquí. ¿Qué significa extrasístole interpolada? Pues que alcanzó la. Fíjense aquí. Que se interpone, o sea, no afecta el ritmo. Se encimó. Exactamente, prácticamente no afecta el ritmo. Esta distancia es casi la misma que esta distancia que hay aquí. Fíjense aquí. Aquí no podemos saber porque contó estas dos, pero si sumamos esta más esta, ¿cuánto da? 928. 928. ¿Sí? Y aquí da 780, ¿qué? 65, 828, y aquí cuánto sería 950, ¿verdad? Entonces, así a simple vista, tú dirás, ah, pues prácticamente no se modificó en la misma frecuencia, ¿sí? Pero sí se alarga ligeramente porque el PR post-extrasistólico se alargó ligeramente. Aquí ni siquiera se alcanza a ver, acá está en el afecto. Pero es muy ligero el PR. Es ligero. No alcanza a ser un. No es una pausa compensadora. Cae entre medio de dos latidos normales. Porque es una extrasístole interpolada. Es una duda, pero del electro. O sea, tenemos nuestro inicio, que es lo de siempre, P, QRS, y luego está la T, y luego inicia la extrasístole. Pero, por ejemplo, los tiempos que usted nos está explicando y toma es a partir de la última P. O sea, la T no la tomamos en cuenta para. Yo me manejo no con las P's, me manejo con las R's. No la hacemos con la Más T. fácil con las R's. Ah, ok, entonces de la última R De R a R. a la otra R, o de R a la De R extrasístole. a R. Esa es la que es más lenta. Esta es la que fue un ligero alargamiento. Haz de cuenta que si aquí no estuviera esto, estuviera aquí. Y la siguiente se hace más rápida. Este es más corto, ligeramente más corto con respecto a esta. Esta es normal y luego esta es ligeramente más larga con respecto a esta. ¿Sí? Doctor, entonces esa mini diferencia entre una va a ser más corta que la otra, ¿diferencia la parasístole de esa interpolada? Es que aquí está modificando el ritmo de base. Pero lo modifica tampoco, que son mil cosas. Sí, son un poquito, no lo alcanzas a percibir. Entonces, pero o sea, En las parasístoles no verías este alargamiento del PR. es lo único que las diferencia. Ok. Dijo que había una P ligeramente alargada y que otra cosa era el El RR. RR. El RR donde está la extrasístole interpolada. Ok. O sea, como aquí, por ejemplo, si tú mides esto y esto, tú dices, ah, lo voy a recorrer para acá. Mira, debería ser aquí. Pero como se alargó el PR, pues es ligeramente más largo, debería de quedar aquí. ¿Por qué? Porque se alargó. ¿Cuánto? 40 milisegundos. Porque ahí cayó la extrasístole. Porque aquí cayó la extrasístole interpolada. ¿Sí? Sí. Mecanismo de producción de las extrasístoles. Que se le ayuda a abrir. Que se me olvidó de verdad. ¿Sí? Que no puedo. Me duele la mano. Ah, se sabe la técnica. Si tenemos un cuchillo, volcar la tapa y. Esto random. De puro saber eco. Y el viejito todavía. De puro moverle al hilo. Sí, deja ¿Qué? buena fuerza de muñeca, de la ruedita. De puro moverle al eco. Agua. Le jugué vencidas a Gerardo. a Fetus. A Fetus, ¿sí conoces a Fetus. Fetus? A Sí, Rodrigo. a Rodrigo. Rodrigo.
Que le ganó. Me ganó con la derecha y yo con la izquierda porque yo soy zurdo. Ah, Pero no pero le sí. gustó. Y ese se para a las 5 de la mañana. Hasta levantar pesas. 2 horas y se meten chochos. Ah, sí. Se sabe, se sabe. Se sabe. Entonces, mecanismo de producción de las extrasístoles puede ser reentrada. Está en relación con el impulso precedente, motivo por el cual el intervalo de acoplamiento será fijo o casi fijo. Ya vieron lo que les dije hace rato. Pues sí, no se nos alcanza a notar. Y cuando es por foco ectópico, el aumento de automatismo es por aumento de células automáticas en diversas partes del miocardio. Y aquí sería el periodo de acoplamiento variable, ¿verdad? Sí, en el variable. Así es. Y recordando que ocupamos para una reentrada por bloqueo unidireccional y velocidad de despolarización retrógrada lenta, ¿verdad? Entonces se clasifican las extrasístoles de 4 formas: por según el lugar de origen, según la frecuencia, de acuerdo a su forma y en relación a la parte del ciclo cardíaco donde se presentan, como proto, meso o telediastólicas, ¿sí? Por su lugar de origen pueden ser extrasístoles auriculares bajas, derechas o izquierdas, pueden ser parasinusales, ventriculares y de la unión, ¿sí? De la unión AB. Según su frecuencia, pueden ser aisladas, infrecuentes, de frecuencia intermedia o frecuentes. De acuerdo a su morfología, monomorfas, todas iguales, o polimorfas, de diferentes morfologías. Y de acuerdo al ciclo cardíaco que ya mencioné, proto, meso o telediastólicas. ¿Sí? Lugar de origen: extrasístoles parasinusales. ¿Qué significa parasinusal? Pues al lado. Muy cerquita al nodo sinusal. Son poco frecuentes y la P ectópica es idéntica a la P sinusal porque se despolariza igual. Está al ladito. Ajá. Usualmente tienen periodo de acoplamiento fijo, pausa compensadora incompleta, que sería lo propio de las extrasístoles supraventriculares. Se debe hacer diagnóstico diferencial con extrasístoles auriculares, arritmia sinusal y bloqueos sinoauricular tresados. Aquí vemos una extrasístole, no es parasinusal, esta es auricular. Vean como la P ectópica tiene una diferencia con respecto a las P sinusales. Estas son más anchitas y aquí está más picudita, más chiquita, ¿sí? Pero es P y la extrasístole. Vean como el QRS tiene la morfología igual al latido de base del paciente y la pausa compensadora es incompleta, ¿sí? No, pero tendría que estar muy bien tomado el electro para ver eso, ¿no? Pues sí, que no tuviera interferencia, que estuviera que el interno que lo tomó haya tomado las precauciones de apretar bien las electrodos, que no tuviera todos los cables como una trenza, así todos jalados, y luego en vez de meter la banana en el electro, así, la metió al revés y queda doblado el cable. Dijo que lo medía RR, ¿verdad? ¿Lo medía RR? RR o PP, es lo mismo. Gracias. Intervalo PP aquí viene, pero pues a mí me gusta el RR. Vean aquí, esta es otra extrasístole, esta es otra P ectópica, pero conduce con aberrancia, ¿sí? Con bloqueo de rama derecha. A ver, aquí puedo así como trepadita, ¿no? Ahí. Aberrancia es que con bloqueo de rama derecha o de rama izquierda. Ah, ok. Pero solo en ese latido, ¿no? O En sea, este se latido. regulariza el siguiente. O sea, en extrasístole. En extrasístole. Nomás una duda sobre la aberrancia. O sea, la aberrancia es que, o sea, para despolarizar el ventrículo conduce por un lugar donde no debe de pasar, ¿no? No, que conduce por una de las ramas nada más. Ah, ok. Por la rama izquierda o la rama derecha, porque otra de las ramas la encontró en periodo refractario. Y esa no la pudo No la despolarizó. subirse. Y te puede dar la extrasístole a conducción aberrante con morfología de rama izquierda o morfología de rama derecha. ¿Verdad? Las extrasístoles auriculares, estas ya no son las parasinusales. La P ectópica es diferente a la P sinusal, que es como la que vimos ahorita.
ejemplo, el intervalo de acoplamiento puede ser fijo, pausa compensadora incompleta y rara vez interpolada. Las P pueden ser negativas en D2, D3 y ABF cuando son extrasístoles derechas auriculares bajas. Y cuando son de la porción inferior de la aurícula izquierda también serán negativas en D1 y en ABL. ¿Por qué es esto? Porque están Porque más el abajitos. impulso va de abajo hacia No. arriba, ¿no? Van así las aurículas. Te está diciendo que la aurícula derecha tiene el foco ectópico en la parte baja y te está diciendo que D2, D3 y ABF acá, ¿cómo es D2? Sí, De acá, acá, Sí. de acá, acá. No, es en diagonal. De 2 en diagonal. Así es D1, ¿verdad? D2 D1. es de hombro De derecho acá, a abajo. acá, D2. D2 y D3 así y ABF aquí. Ajá. Esto es lo positivo, ¿verdad? Entonces si se despolariza para acá, te va a dar las P's negativas. En D2, D3, así D3 y ABF. ¿Sí? Y si aparte en D1 y en ABL está negativa, que D1 es este, acá está, se viene para acá. Y ABL, que sería aquí, también se va para allá, entonces sería auricular izquierda baja. ¿Sí? Ok, pero solo si está del lado izquierdo, ahí en este caso el Sí, foco. aquí. Ajá, esta y esta, incluyendo lo de inferior. D2, D3 y ABF era derecha. Derecha baja. Ok. Pero si también D1 y ABL están negativas, significa que se está haciendo, es auricular izquierda. Va. Y luego rodearía, por ejemplo, ahí el foco en la aurícula y se une con el haz de Higgs. Se viene para acá la despolarización y luego ya después baja. Y ya por eso es normal de los demás. Ajá. Y sí se ven, ¿eh? Sí se ven de estas extrasístoles auriculares bajas. Cuando vean extrasístoles y vean las P's negativas, Ajá. es una extrasístole auricular baja. Bien fácil. Claro. ¿Y es más común que no haya aberrancia aquí en estos casos? No, también puede haber conducción aberrante. Ok. En cualquiera. Sí, así es. Oye, toco una duda. Y por ejemplo, si tuviera un foco ectópico en el lado aurícula izquierda, pero lado alto, sabría dentro de 2 de 3 ABF positivo, pero de 1 negativo, ¿no? Pues probablemente sí. Ok. Todo eso ya entra en en el área del electrofisiólogo. Ah, ya. Y estamos tú de- eléctricamente tú puedes decir, parece esto, pero ya en el estudio electrofisiológico, donde ya entras al corazón y mapeas por dentro y ves dónde se está generando la extrasístole, pues ya pues está en este punto. Busquen qué es el carto en electrofisiología. Una cartografía. ¿Cómo se llega a ser electrofisiólogo? Terminas cardiología